volume de la tua sede. Bienvenidos a su canal donde meditamos, reflexionamos diariamente el Evangelio de cada día a través de la óptica de la tradición, magisterio de la Santa Iglesia Católica, sabiendo que es la única iglesia que salva, portadora de las llaves que Cristo ha dejado en San Pedro. Lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Gracias y bienvenidos a este programa del Evangelio cotidiano. Estamos observando el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Vamos a observar hoy la fracción 28, que dice de esta forma: venid a mí, todos los agobiados y los afligidos, y yo los aliviaré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, propiamente Mateo, como bien hemos dicho, es el Evangelio de la lógica, el Evangelio que trasciende más allá los límites humanos. En cuanto al devenir de la ciencia, podríamos decir que Mateo es el Evangelio científico, por ser de la lógica humana, y que según la tradición, pues Mateo, a su vez que se han encontrado diferentes pseudos Mateos, Matatillas como se dice en arameo, pues este gran apóstol y gran evangelista, junto con San Juan, grandes hombres dedicados al Señor, que llamados por el mismo Cristo han cumplido perfectamente su misión, pues nos han dejado una herencia grandísima. Pues primero porque nos han permitido conocer a nuestro Señor Jesucristo desde dos ópticas distintas, quienes estuvieron con él perfectamente. Ya los apócrifos, diferentes pseudos apóstoles, diferentes cartas apostólicas de diferentes padres de la iglesia, inclusive diferentes apóstoles con distintas cartas, pues nos dan otras perspectivas, pero la naturalidad con que habla Mateo y con que también expresa Juan nos da a entender ciertos parámetros rigurosos para que en medio de esa rigurosidad nosotros tengamos un camino exacto, estricto, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, basados en el amor. Pero es que el amor que no es exigente no es amor. Tenga usted siempre eso presente: el amor que no es exigente no es amor, simplemente es un libertinaje. Bueno, ya con esto, con este sentir de la misma tradición que nos expresa en San Mateo, que lo escribe totalmente en arameo su evangelio, que los copistas lo pasaron al griego, pero el texto original está en arameo, hay una acción que se llama secundum qui, que se habla en dogmática. ¿Y qué es lo que hace esto? Que aquí Mateo quiere hallar la gran diferencia entre lo que es el infierno, así como usted escucha el infierno, y lo que es el purgatorio. La pena de daño del infierno, que es el castigo eterno, mientras que la pena de la dilación de la gloria divina, que es lo que se habla en dogmática en cuanto a secundum qui, que en el purgatorio no se puede hablar de pena de daño, y eso ya es una acción estabilizada en la teología dogmática. Pero sí se habla de la famosa dilación, aplazamiento o dilación, que sufren en referencia a los castigos de sus pecados, basado en la visión beatífica que aún no pueden obtener. Y esto es lo que se habla precisamente en la acción dogmática, que diferentes concilios han hablado de esta forma y muchos padres de la iglesia han hablado de esta forma, que dicen que las almas justas, en especial también pues Les y otros grandes teólogos, que en el momento mismo en que la gloria que les está preparada debida de haberles dado y que se les había conferido, que se les va a conferir, se ven rechazadas y relegadas a un cruel exilio hasta que hayan satisfecho del todo las penas debidas por los pecados pasados. Con ello experimentan un dolor incomparable. Cuán grande sea este dolor podemos conjeturarlo por 4 consideraciones, como dice la dogmática. Privadas de un gran bien, precisamente en el momento que hubieran debido gozarlo,
comprenden la inmensidad de este bien, advierten claramente que han sido privadas de ese bien por su propia culpa, al mismo tiempo que deploran la negligencia que precisamente a través de esa negligencia les impidió satisfacer por aquellas culpas cuando hubieran podido hacerlo fácilmente, mientras que se ven ahora constreñidas a sufrir grandes dolores, y este contraste aumenta considerablemente la acervidad de su dolor, y al mismo tiempo caen en la perfecta cuenta de los tesoros inmensos de bienes eternos, de que al mismo tiempo los grados de gloria celestial tan fácilmente accesibles, se les ha privado por su misma culpa y su misma negligencia durante su vida terrena. De forma que esto, y en cuanto a otros teólogos, también incluido también Suárez, dice que un bien tan grande que para poseerlo, y que al mismo tiempo que su alma, al separarse del cuerpo, que se desprende de los lazos de la tierra e queda inaccesible a las impresiones de los sentidos, se despierta en sí misma al hambre devoradora y sed de felicidad, que por una tendencia irresistible la lleva impetuosamente hacia Dios, único capaz de satisfacerla y saciarla. Mientras que el alma no entra en posesión del bien soberano, es decir, de Dios, de donde procede, por el que suspira con todas sus fuerzas de su ser, experimenta una tortura a la que no podrían compararse en modo alguno todos los males de la tierra. Es una sentencia dogmática. También lo habla Santo Tomás de Aquino, que el dolor más fuertísimo en la tierra no se compara al más mínimo en el purgatorio. De forma que las almas del purgatorio reciben de Dios luces que les hacen comprender cuán grande es el bien del que se ven privadas, y al mismo tiempo se encienden ellas hacia la belleza infinita, que conocen un amor tan intenso que les vuelve el alejamiento de Dios más penoso y terrible que 1000 muertes. Imagínense eso. O sea, el solo comprender de que se privan de Dios por esos instantes de su vida, de su vida eterna, que han sido por culpa de su negligencia, de su inoperancia, de su condición, que pudo haberla superado fácilmente, entonces eso le causa un profundo dolor al no tener ese sumo bien, que de forma, como dice la dogmática, es una acción insaciable y una sed inextinguible de Dios. Una sed inextinguible que es, como dice Suárez y Lagrange, una fiebre abrasadora de una incalculable intensidad, porque su grandeza se mide por la del objeto cuya privación les tortura. Es un dolor de otro orden completamente distinto a los dolores de la tierra, dolor trascendente como es trascendente el estado de las almas separadas de sus cuerpos, en cuanto a que no tenemos la experiencia personal, ni siquiera una idea clara, y que les proporciona la facultad de sufrir de una manera completamente distinta de la que sufren en este mundo. Esto es una sentencia dogmática que está queriendo expresar y decir que ustedes y yo ni nos imaginamos, ni podemos tener referencia de ese dolor tan atroz de saber de que usted puede estar en el sumo bien, pudiendo estar en el sumo bien, y no pudo estar en el sumo bien por un instante de tiempo, que es el purgatorio, por su propio capricho, por su propio querer, por su propia voluntad, como dice la dogmática, por su negligencia. De forma que cuando ya se comprende esto, ahora sí se comprende por qué, como hablan los padres de la iglesia con respecto a este evangelio, partiendo del deseo natural de las almas del purgatorio, un inmenso e intenso deseo de Dios. Ahora viene lo que se llama, también tomando a Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, y Santa Catalina de Génova, que hablan también del purgatorio, que sufre unos tormentos tan crueles que ni el lenguaje puede expresar, ni ninguna inteligencia comprender. Cuando un alma culpable vuelve a su pureza primitiva, aquella inocencia en que fue creada, vuelven a empezar sus comunicaciones con Dios, entonces aquel instinto beatífico que había perdido vuelve y se aumenta cada día,
y el fuego del divino amor que la inflama la impele con tanta fuerza a su último fin, que todo impedimento que encuentre en su camino le es un tormento insoportable, y cuanto más claramente ve lo que la detiene, tanto más es lo que padece. Esto es una cosa que para explicarla se necesitarían varias horas para explicar precisamente lo que llama el famoso Tratado del Purgatorio, que en especial Santa Catalina de Génova pues también lo habla, y muchos doctores de la iglesia, padres, en especial también padres de la iglesia, que dentro de esta misma visión beatífica de la intensidad incomprensible y constitutiva, que por la cual el tormento más agudo de cuantos experimenten las almas del purgatorio, pues esta misma acción beatífica y el mismo instinto beatífico ven que no hay más que esta débil barrera que les impide ir a Dios, de forma que se enciende un conocimiento, un fuego que las devora, fuego absolutamente parecido al fuego del infierno. Ahora usted dimensione el infierno, la gente, lo que sufre en el infierno, y es un castigo eterno. ¿Por qué? Porque en el infierno usted no tiene ni posibilidad, ni atisbo de posibilidad, ni, dicho, 0.000 menos 1% de posibilidad de salir de ahí, por la justicia imperante de Dios. En el purgatorio usted lo puede hacer, sí, perfecto, lo puede hacer. Pero ¿qué sucede? Sucede que entre usted más conoce y desea ese bien, pues desearía estar en ese bien. ¿Y qué es lo que le hace sufrir? El no poseer, el no tener ese bien eterno, ese sumo bien en sí misma. O sea, albergarse totalmente, sumergirse totalmente en ese sumo bien. Ahora, ya con este concepto de la dogmática, de la patrística, de la teología, del magisterio, ahora sí podemos entender, como ellos hablan en el versículo 28, que vengan a mí todos los agobiados y cansados, que yo los aliviaré, o les daré descanso, como dicen otras traducciones. Que resulta que Mateo, como vuelvo y digo, habla en arameo, escribe una acción verbal que es no. No solamente está haciendo referencia a un descanso, ojo, a un descanso, no. Por eso hablan los padres de la iglesia de este evangelio en cuanto a esta referencia del purgatorio. Porque si usted es consciente de que su vida se va a terminar y que Cristo le advierte que hay infierno y cielo, pues bien, o sea, ¿cómo me refiero yo a esta palabra? ¿No? Para no ser tan soez. Bien, bueno, digámosla, bien imbécil sería uno que si a usted le dicen, vea, si usted entra por esta vía, se va a condenar. O sea, va a sufrir eternamente. Un fuego, ¿verdad?, infernal. Y si usted se va por este contracamino, por la vía derecha, pues entonces usted va a tener la oportunidad de ser feliz. Pero usted tiene que diferenciar mientras llega a esos dos caminos, que no, ya usted no puede excluirse. Ya cuando usted escoge uno, excluye el otro. Entonces usted, mientras tanto, va usted a probar ciertas cosas que lo van llevando a esos caminos como resultante, de forma que usted escoge para dónde va a ir al final de su experiencia. Entonces, si uno es consciente de su realidad humana, entonces uno va pensando en que uno tiene que escoger el camino de la felicidad, no el camino del fuego ni del infierno, obviamente. Que mientras uno va viviendo esa experiencia humana, uno va diciendo, sí, tengo que vivir conforme Jesucristo me lo está exigiendo. Si uno es consciente de eso, pues uno va entendiendo este evangelio. Sobre todo por la fracción que utiliza Mateo, que es no. Y no solamente descansar, ojo, pendiente, no solamente descansar, sino es comprender una realidad. Mira lo que dice no. Comprender una realidad en la cual esta realidad, o sea, comprender mi instancia primitiva, es decir, esta instancia, en cuanto a que sé muy bien que esta realidad me lleva a otra realidad superior, en donde ahí sí yo puedo entonces satisfacer mi necesidad de descanso. Por ahora no. De forma que no está queriendo decir que estoy anhelando un descanso que sé que lo voy a tener, pero tengo que adquirir unas condiciones necesarias para entonces poder descansar.
Y ahora usted sí entiende que para poder usted descansar eternamente, usted que tiene que ser manso y humilde de corazón, no idiota ni menso. Perdón por esa palabra que dice el Evangelio, que no se puede llamar a nadie así. Pero entonces ni tampoco ni tan ignorante, ni tan sagaz, que se crea usted más sagaz que Dios. Porque ¿qué es lo que le exige usted para descansar? Manso y humilde. Que hay una frase que dice perfectamente la patrística, que también Juan Pablo II la repetía: en el infierno usted podrá encontrar doctores, médicos, pastores, obispos. Pastores me refiero obviamente a obispos, sacerdotes, no pastores de los herejes. Allá también lo va a encontrar, claro que sí. Pero jamás va a encontrar un humilde. Un humilde. Usted en el cielo podrá encontrar también de todo, pero jamás va a encontrar un orgulloso. O sea, ¿qué está hablando Dios? Que usted, para poder descansar eternamente, esa palabra no, que quiere no solamente descanso, sino conocer mi realidad y saber que mi descanso no es acá. Que mi descanso, sí, Cristo me da sosiego, me da tranquilidad, me da paz. Pero una paz que en la medida de mi transcurrir, si yo no estoy con Cristo, se puede perder. Mientras que me está hablando no, de esa palabra no en arameo, que yo conozco mi realidad y sé a lo que me estoy exponiendo. Y sé que si yo sigo por esta realidad, voy a encontrar un lugar de paz, de descanso, de tranquilidad eterno, que no se me va a acabar. De forma que si uno es listo, si uno es vivo, si uno es verdad inteligente, pues va a trabajar para ese no, ese trabajo perfecto, pleno, ese trabajo de descanso absoluto, en el cual no va a haber ningún tipo de sufrimiento. Entonces ya usted y yo tendremos que escoger. No hay más que decir. De forma que cuando uno entiende eso, cuando Cristo dice: venid a mí, los que estáis agobiados y cansados, pues sí, uno tiene que acercarse a Cristo en esta vida. Ahora, ¿cómo se acerca usted a Cristo en esta vida? A través de los sacramentos. No hay más. Lea la palabra de Dios, ore el rosario. Indispensable, mire, el Santo Rosario es el arma contra Satanás, contra Lucifer. Usted tiene que órela el Santo Rosario todos los días, y ojalá la corona completa, o sea, los 4 misterios. Si no puede, pues una sola. Por cuestión del tiempo, sus ocupaciones, pues entonces mínimamente 3 Ave Marías antes de irse a dormir. Si es que puede, porque algunos ni siquiera pueden hacer eso. La vida sacramental, si puede ir a Eucaristía diaria, vaya, lea la palabra de Dios diariamente, conságrese al Inmaculado Corazón de María todos los días. Haga eso. Porque otro día hablaremos, no es el tema del día de hoy, pero otro día hablaremos por qué algunas comunidades, algunos grupos de laicos amarran la consagración al Inmaculado Corazón de María como si fuera de ellos únicamente. No, eso no es así. Bueno, ya con esto pendiente, tenemos entonces que entrar a mirar nosotros qué estamos haciendo con nuestra experiencia humana. Estamos dándole el puesto a Dios, estamos brindándole, o dejando más bien, o permitirle a Dios que interactúe con nosotros para que alcancemos la felicidad, para que entremos en esa visión beatífica que nos tiene preparada, o queremos irnos para el infierno. Eso es lo más fácil que hay, irse para el infierno. Pero mire, como dice la teología dogmática, en cuanto a la voluntad de una profundidad sin límites, que Dios solo se puede concebir visto cara a cara, puede colmarla y atraerla irresistiblemente del sumo bien, del bien supremo, que tan solo visiblemente, en cuanto a que se hace esa acción de la visión objetiva de Dios, es decir, todo su ser, pues se crea un vacío inmenso, lo que produce la privación de Dios, y eso es lo que sufre en el infierno. Usted aquí no lo va a notar, a no ser de que usted sufra. Yo digo que las personas que sufren depresión, es cierto, un vacío inmenso de la presencia de Dios en su vida. Y eso que es momentáneo. Ahora en el infierno, que es eterno, y un castigo eterno que lo priva de la acción beatífica de Dios, de compartir con Él. Ponga usted a pensar. Bueno, ya vamos finalizando la meditación, reflexión del día de hoy. De forma que, mire, la Virgen María está llorando por cada uno de nosotros, por todos que somos sus hijos. ¿Por qué? ¿Pero por qué será? No será porque somos buenos. No. Somos porque hemos cometido y hemos hecho cosas malas.
Malas, y sobre todo pensamos que esta vida es eterna. Y usted en el momento menos pensado puede morir. Pidamos entonces a la Virgencita María que esas lágrimas sean lágrimas de alegría, no de dolor, que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos libre de la acción de Satanás, de la astucia del maligno, de la astucia de aquel ángel que pudo estar con Dios eternamente y no lo pudo hacer. ¿Pero por qué? Por su soberbia, por no hacerle la voluntad de Dios y por no servirle. De forma que amparémonos en María Santísima para servirle a Dios, únicamente a Dios, servirle a Dios, hacer su voluntad. ¿Usted quiere entrar al cielo? Haga la voluntad de Dios a través de María Santísima. Que San José también nos ayude en esta lucha contra el enemigo infernal que quiere verdaderamente alejarnos de Dios. Que nuestro ángel de la guarda, usted y yo le permitamos que nos siga inspirando las buenas emociones, las buenas acciones para hacer siempre la voluntad de Dios. Usted dígale: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si esta reflexión, meditación fue de tu agrado, te pido que la compartas con tus seres queridos, con tus amigos, con las personas que creas que les puede servir esta reflexión, para que además de eso se suscriban a este canal y puedan recibir diariamente la reflexión del Evangelio. Muchas gracias, Dios te bendiga. Y si crees que puedes también, además de ayudarnos con tu oración por este canal, alza el volumen de la Tuba Fede, quieres también hacer alguna donación de tipo económico, alguna donación, bien, lo puedes hacer a través de estas dos plataformas aquí en Colombia. Aquí está el número que lo puedes hacer llegar la donación. O si estás fuera de Colombia o inclusive en Colombia, quieres hacer tu donación a través de esta cuenta de ahorros, la puedes hacer a través del Banco de la Vivienda. Aquí está el número de cuenta. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, Dios te acompañe, San José te cuide, y gracias por escucharnos, gracias por compartir. Y si deseas, vuelvo y digo, ayudarnos con una ofrenda económica para seguir en esta obra de evangelización, bien, te la recibiremos a través de estos medios electrónicos. Dios te bendiga, que pases un feliz día. De la mano del Señor y la Virgen María y San José.